Que el Señor les bendiga, un gusto volverles a saludar, estar juntos, unidos en espíritu, aunque estemos a distancia físicamente, creo que por medio de la fe estamos juntos, así es que vamos a pasar este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Te invito a que ahí en tu casa, si tienes la Biblia cerca, la abras conmigo en Mateo capítulo 25, vamos a leer de los versículos 35 al 40. Dice la palabra del Señor así: hablando Jesús, dice: porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me alojaron en sus casas, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y en prisión y me visitaron. Y los justos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos en casa, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey les responderá: todo lo que hicieron a mis hermanos necesitados, a mí me lo hicieron. Acompáñame a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este hermoso día. Vamos a pasar a meditar en tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que prepares nuestros corazones, nuestras vidas y nos des a cada uno el rema que tienes para nosotros el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Jesús compara a sus seguidores con una ciudad asentada en un monte o como una lámpara en medio de una habitación. Trae luz, ilumina y brilla. Jesús dice que así alumbren sus obras para que los demás vean y conozcan al Padre Celestial. En este tiempo que estamos viviendo, este año 2020, está siendo muy intenso en diferentes maneras. Ha habido ataques de rumores de guerra, ha habido sismos, estamos atravesando todavía la pandemia, hay el temor de una segunda ola del brote de coronavirus. Es un tiempo complicado y hay mucha gente que está siendo afectada en diferentes maneras. Es un momento, creo yo, muy especial para que la iglesia sea esa luz que brille como una luz, demostrando el amor de Jesús y el amor al prójimo de una manera muy práctica, sobre todo a los necesitados. Y hago este énfasis en los necesitados porque a lo largo de toda la Biblia nosotros encontramos este llamado divino para acordarnos de aquellos que están en necesidad. Ahora, bíblicamente hablando, quiero que entendamos que los necesitados no solamente son los que no tienen recursos económicos. Los necesitados son aquellos pobres económicamente hablando, pero también huérfanos, viudas, enfermos, los que están en hospitales, los que están en la cárcel, los forasteros, extranjeros. Todos ellos conforman este grupo de necesitados. Personas en situación de vulnerabilidad, personas que están necesitadas, desamparadas, injusticiadas. Ellos necesitan que no solamente como iglesia hablemos del amor de Dios, sino que demostremos el amor de Dios de formas prácticas. Así que el día de hoy quiero invitarte a que meditemos en este llamado divino que tenemos de amar de una manera práctica a los necesitados y cómo podemos responder a ese llamado. A lo largo de toda la Biblia, nosotros vamos a encontrar precisamente este llamado divino de acordarnos de los necesitados. El Antiguo Testamento se divide en 3 secciones principales para los judíos: la ley, los escritos y los profetas. La ley abarca de Génesis a Deuteronomio. Los profetas incluye profetas mayores, menores, libros como Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Samuel. Los escritos incluyen también a Proverbios, Salmos, Eclesiastés. Estas 3 secciones importantes del Antiguo Testamento es interesante que hacen un énfasis muy fuerte, muy marcado en la cuestión de ayuda a los necesitados. En la ley vemos, por ejemplo, que Éxodo 22:22 dice que está prohibido explotar a las viudas y a los huérfanos. Los agricultores tenían que dejar parte de la cosecha en el campo para que la gente de escasos recursos pudiera tener de dónde alimentarse. No se debía oprimir a los esclavos. En los escritos vemos que en Proverbios 14:31 dice que el que ofende a los pobres ofende al Creador. Una señal de una vida justa era acordarse de los desamparados. Job en el capítulo 29 expone que era una persona que defendía constantemente a los necesitados y sabemos que Job, como menciona el capítulo 1, era un hombre justo, recto y temeroso de Dios.
Entonces la justicia y la rectitud va ligada en los escritos con la ayuda a los pobres. Y por último, en los profetas. Vez tras vez vemos a Dios usando a los profetas para confrontar al pueblo y llamarlos a acordarse de los necesitados. De hecho, según Isaías capítulo 1, versículo 17, parte del fracaso del pueblo que terminó en la cautividad fue precisamente olvidarse de los necesitados e incluso abusar de ellos. En el libro de Levítico nosotros vamos a encontrar que este llamado a acordarse el pueblo de Israel de los necesitados estaba enmarcado en esta frase tan importante: sean santos porque yo Jehová soy santo. Ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, reflejaba al mundo la santidad de Dios y por supuesto la misericordia de Dios. En el Nuevo Testamento, empezando con los evangelios, vemos a Jesús como ese gran ejemplo de lo que significa la ayuda a los necesitados. Jesús se acercaba a los enfermos, Jesús se dolía con las viudas, Jesús estaba dispuesto a tocar a los leprosos, gente que con la que nadie quería tener contacto. Jesús se acerca a ellos y tocándoles los sanaba y les regresaba la dignidad inclusive. Jesús ministró a los samaritanos aunque eran despreciados por los judíos. Jesús se acordó de los desamparados. Y cuando estaba llegando al final de su ministerio, Jesús les dice a los discípulos: háganlo ustedes también. Ejemplo les he dado para que así como yo los he servido, ustedes sirvan a otros. La iglesia, los seguidores de Jesús tomaron tan en serio ese llamado que en el resto del Nuevo Testamento vamos a encontrar una iglesia comprometida con ese llamado. En el libro de Hechos, casi al inicio, vemos a una iglesia que se preocupaba por las viudas tanto de los judíos como de los judíos prosélitos. Vemos que Pablo tenía un sistema organizado para atender a los ancianos y a las viudas. Vamos a encontrar que Pablo también dedicó parte importante de su ministerio a recolectar ofrenda para ayudar a los pobres de la ciudad de Jerusalén. Es importante que tengas en cuenta esa idea. En el libro de Hebreos, el autor nos recuerda que tengamos presente la hospitalidad con los forasteros. Y Santiago nos dice que la verdadera religión es tener en mente a los huérfanos y a las viudas. En el Nuevo Testamento, entonces, aparte de que la ayuda a los pobres refleja la santidad de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios, en el Nuevo Testamento la ayuda a los pobres nos identifica como verdaderos discípulos de Jesús, que hacemos lo que Él hizo y que seguimos su ejemplo ayudando a los necesitados. Pero también se convierte la ayuda a los que están en necesidad, se convierte en un acto de amor y de servicio a Dios mismo. La pregunta entonces sería: ¿qué vamos a hacer con este llamado? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante este llamado que está presente a lo largo de toda la Biblia? Mi pastor me enseñó en una ocasión que cuando la Biblia tiene un mandamiento, tenemos que obedecerlo porque está en la Biblia, pero que si la Biblia repite un mandamiento más de 2 o 3 veces, es algo a lo que tenemos que prestar una atención muy especial. Créeme que el llamado a atender a los que están en necesidad es quizás uno de los más importantes de la Biblia porque está presente en toda la Escritura y tenemos que responder como iglesia y como personas a ese llamado. ¿Qué vamos a hacer entonces? La iglesia primitiva respondió haciendo un plan, un proyecto de atención a las viudas, por ejemplo. A lo largo y ancho del Imperio Romano, las viudas que generalmente estaban olvidadas por el gobierno, encontraron en la iglesia cristiana un lugar de refugio y un lugar donde podían ellas encontrar ayuda, asistencia. Más adelante vamos a encontrar que el cristianismo inspiró el concepto moderno de hospitales. Dice el doctor Turnes: mientras que no sería correcto afirmar que los hospitales existen como resultado directo del cristianismo, porque ya existían antes del cristianismo los hospitales, él dice: las doctrinas predicadas por Jesús intensificaron las emociones de amor y compasión y dieron el ímpetu para que se transformaran en lo que hoy conocemos. Esta idea de ayudar a los enfermos y procurar su sanidad física fue impulsada por cristianos que se comprometieron con el llamado divino. Lo mismo en el tiempo de la peste negra, una pandemia también muy fuerte. Cristianos estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas con tal de atender a los que tenían esta enfermedad y que nadie quería cuidar. Algo similar a los leprosarios, nadie quería atender a los leprosos porque es una enfermedad repugnante, repulsiva, pero había cristianos comprometidos con el llamado de Dios y estuvieron dispuestos a atenderlos
y a procurar que tuvieran una vida digna en los leprosarios. En tiempos más recientes, el misionero George Mueller resalta mucho porque fue una persona que se dedicó a extender el evangelio, pero sobre todo estaba comprometido con los niños huérfanos que no tenían hogar. Se preocupó por darles un hogar, darles alimentación, darles incluso educación. En el año de 1850, unos años después de haber empezado su ministerio, él atendía a 2,000 niños. En tiempos más recientes hay organizaciones a nivel mundial preocupadas por cumplir este llamado. La Organización del Buen Samaritano, que quizás reconoces porque son los que nos permiten llevar cajitas en Navidad a niños de escasos recursos. Bueno, ellos trabajan acción social no solamente a través de estas cajitas de regalos para los niños, sino tienen proyectos de asistencia en catástrofes, tienen proyectos de construcción, proyectos educativos. Es una organización fuerte para ayudar a los necesitados. Iglesias como Camino de Vida en Perú, como River Arena en Los Ángeles. Nuestra Iglesia de Dios también tiene proyectos importantes, proyectos para atender a comunidades o regiones en zona de desastre. Estamos atendiendo juntos como Iglesia de Dios porque somos parte de, estamos atendiendo orfanatos, sosteniendo a misioneros, velando por viudas. Nuestra Iglesia Ministerios Betel hace algunos años tuvo que hacer una evaluación de cómo estábamos haciendo el ministerio de la iglesia. Y nos dimos cuenta que realmente estábamos haciendo muy poco por los necesitados. Dios puso en el corazón de nuestro pastor empezar a buscar maneras de ayudar. Como resultado de esa evaluación es que empezamos proyectos como el de atención a los niños en San Bartolo, la atención a los niños en el Desayunador, la región cerca de Aurrerá. Emprendimos proyectos de donativo de despensa, visitas a los enfermos. Estamos atendiendo un grupo también, Colonia El Moral. En algunas navidades, en algunos días del niño, procuramos llevarles juguetes a los niños de escasos recursos. Estamos procurando responder a ese llamado. Nos falta mucho, obviamente, pero estamos siendo conscientes y procurando de manera intencional responder a ese llamado. Porque ese llamado es para nosotros, es para la iglesia, para los seguidores de Jesús. Así es que la pregunta sería, ¿cómo vamos a responder como Ministerios Betel a ese llamado? Pero también te lo diría de una manera muy personal. ¿Cómo vas a responder tú, que me estás escuchando, a este llamado divino para acordarte de los que están en necesidad, de los vulnerables, de los injusticiados? Pablo nos da algunos consejos muy prácticos para poder emprender o comenzar este buen hábito de la ayuda social o para continuar si es que ya los estaba haciendo. En sus cartas a los Corintios él nos deja algunos consejos importantes cuando él estaba recolectando las ofrendas para los pobres de Jerusalén. Aunque se trata de una acción de ayuda social económica, los principios que nos enseña son válidos para muchas otras áreas. Algunos de los consejos que vemos en este pasaje es que la ayuda es una muestra de amor. En 2 de Corintios 8:8 él dice, no les estoy ordenando que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor. El amor no es solamente una emoción. El amor al prójimo, como este segundo gran mandamiento que Jesús nos enseñó, no es solo una cuestión de emoción, sino una cuestión de acción práctica. ¿Qué tan genuino es tu amor? Demuéstralo. Otro consejo es que tenemos que ayudar con una actitud alegre. Casi estoy seguro que te sabes este versículo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay una disposición de corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación, sino con alegría, porque Dios ama al que lo hace contento. Entonces, cuando tengas la oportunidad de ayudar a alguien en necesidad, hazlo con alegría. Hazlo según lo que tienes. Todo lo que den es bien recibido, se lo dan de corazón. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Dios no te pide que des ofrendas extravagantes, pero sí te pide que des de acuerdo a lo que hay en tu corazón y de acuerdo conforme Dios te ha bendecido. Recordemos la ofrenda de la viuda que dio solamente 2 monedas, pero lo dio de todo corazón. No ayudes hasta que seas rico, no digas, es que estoy estudiando, pero ya que tengo una profesión, es que soy niño, pero ya cuando sea adulto. No, el momento para ayudar es ahora. Con lo que tienes a la mano, con lo que Dios ha puesto en tus manos, con los dones, habilidades o cualidades que tienes, ayuda a los que necesitan. Sé constante.
Pablo les decía a los corintios, los domingos cada uno de ustedes debe separar algo para ayudar a los necesitados. O sea, cada domingo, cada semana, un hábito, algo constante. Estamos acostumbrados a ayudar en Navidad o en alguna ocasión especial, pero la ayuda a los necesitados debería ser parte integral de nuestra vida. Y por último, la ayuda es para la gloria de Dios. Dice Pablo, cuando llevemos las ofrendas a los que están en necesidad, ellos darán gracias a Dios. Nuestra ayuda le demuestra a la gente que el Dios del cual predicamos es un Dios que los ama y puede ser una puerta para que ellos le conozcan. Quiero terminar este tiempo invitando a la iglesia, invitando a cada persona que me escucha a que llevemos esto a la práctica, que no se quede en una bonita reflexión solamente. Quiero que demostremos qué tan genuino y real es nuestro amor por los necesitados. Queremos convocar a otra recolección de despensas para llevar a la gente de nuestra ciudad, de nuestra comunidad que está atravesando situaciones bien complicadas económicamente hablando. Estas despensas van a consistir de 5 cosas, como la vez pasada, 1 litro de aceite, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz y un paquete de papel de baño de 4 rollos. Da conforme a lo que tienes, quizás puedas apoyarnos con una despensa, quizás puedas con más. Pero lo importante es la actitud de tu corazón, que demuestres de manera práctica el amor. Estas despensas las llevaremos a regiones que necesitan esa ayuda en nuestra ciudad, junto con un mensaje de esperanza y de amor para que ellos puedan conocer al Dios en el que nosotros creemos y, como dice Pablo, ellos le den la gloria a Dios. Esta pandemia ha afectado a muchas personas y sin lugar a dudas, cuando termine, va a haber mucha gente en situación de necesidad, no solo económica, gente que perdió trabajos, gente que perdió familia, diferentes situaciones, gente en vulnerabilidad, y como iglesia necesitamos tener presente este llamado divino de ayudarlos y demostrarles de manera práctica nuestro amor cristiano. Yo te invito a que tengamos presente esto y lo llevemos a la práctica. Ayuda a los que están en necesidad, a los que están vulnerables, a los que son injusticiados. Ayuda con lo que puedas, con lo que tengas. Porque cuando lo hacemos, le demostramos al mundo que el Dios en el que creemos es un Dios de amor. Al ayudar a los necesitados, nos identificamos como verdaderos seguidores de Jesús que ayudan y aman a los necesitados. Pero también cuando ayudamos a los más pequeños, a los más vulnerables, estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, sediento te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos en casa, o desnudo y te dimos ropa? ¿Cuándo te visitamos en prisión o cuando estabas enfermo? Y el rey responderá, todo lo que hicieron a mis hermanos necesitados, me lo hicieron a mí. Que Dios nos ayude a hacer una luz a los necesitados. Señor, como Iglesia Ministerios Betel tenemos un llamado divino para ayudar a aquellos que están en una situación de vulnerabilidad, de necesidad. No solamente económicamente hablando, sino aquellos que son desprotegidos por la sociedad, aquellos que carecen de oportunidades. Tú nos has bendecido a nosotros para que nosotros seamos de bendición a los demás. Yo te pido que pongas en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo por reflejarle al mundo el amor de Dios. Danos a los pastores, al equipo de liderazgo, estrategias, visión para ser intencionales en hacer esta ayuda social. Pero también que cada hermano, que cada persona que forma parte de esta gran familia tenga ese deseo y ese anhelo de ser un medio para ayudar a los necesitados. Porque todos conocemos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra colonia, gente que necesita ayuda, Señor, y podemos ser nosotros el medio, el canal por el cual podamos bendecir, podamos ayudar, podamos ser una luz a aquellos que están en necesidad. Ayúdanos a hacerlo, Dios, para que el mundo conozca el Dios de amor, el Dios de misericordia en el que nosotros creemos. Que ellos puedan conocer de una manera real y práctica el amor de Dios. Ayúdanos a hacerlo para que a través de este corazón dadivoso la gente nos reconozca como seguidores de Jesús. Pero sobre todo ayúdanos a hacerlo también como un acto de amor, como un acto de adoración profunda, porque al servir a los más necesitados lo hacemos para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.